en esta hermosa tarde vamos a tocar un tema muy bonito, un tema en el cual pues vamos a ir descubriendo a través de la palabra cómo cuando el Señor nos da una orden, nosotros tenemos que obedecer esas órdenes sin cuestionar, porque realmente la palabra pues nos enseña, ¿verdad? Ahí en Jeremías 29:11 dice acerca de los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros. Dice que tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Así es de que muchas veces nosotros, tal vez por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, muchas veces queremos, por nuestra experiencia, queremos llevar por tal camino cierta situación, pero no es a la manera de nosotros, sino es a la manera de Dios, es a la manera que Dios te ordena. Y para ello vamos a tener una pequeña lectura ahí en el libro de Génesis, como cuando el Señor le da la instrucción a Abraham, le da la instrucción a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y vemos cómo ahí en el libro de Génesis 22, vemos todo el relato, cómo, perdón, cómo Abraham obedece al mandato de Dios. Y nos vemos ahí en Génesis 22:3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Podemos ver cómo Abraham obedece la orden del Señor. Dice que él se levantó de muy buena mañana, preparó en su asno, dice, se levantó de ese lugar, dice, y alistó su asno, dice, y tomó consigo, dice, 2 siervos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Podemos ver la confianza que tenía Abraham en el Dios que le había dado la orden de ir a sacrificar a su hijo Isaac. Podemos ver cómo cuando uno conoce al Señor, uno no cuestiona sus ordenanzas. Lamentablemente, como te decía al principio, uno viene y por el conocimiento o por la experiencia que uno tiene, muchas veces dice, no, no es así. ¿En qué momento voy a poder yo sacrificar a mi hijo? ¿Cómo va a ser eso si es mi único hijo? Podría haber argumentado Abraham, pero nos damos cuenta de que cuando Abraham le obedeció al Señor, en el camino, pues, el Señor, pues, iba con Abraham, iba con Isaac, ¿verdad? Y pues Abraham sabía quién era su Dios, dice, y por ningún motivo él dudó de lo que Dios podía hacer. Al igual que nosotros muchas veces sabemos quién es nuestro Dios y por ningún motivo tenemos que dudar de las grandes cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hoy que estamos iniciando una nueva semana, sabemos de que el Señor tiene el control, sabemos de que en sus manos estamos. Dios ha sido más que fiel para con cada uno de nosotros. Es importante que nosotros sepamos quién es nuestro Dios, así como Abraham le creó a Dios y le fue contado como por justicia, ¿verdad? Vemos que es bien tremendo, pues, como ahí en el libro de Génesis 22 nos relata la historia que él iba con su hijo, ¿verdad? Y vemos cómo Isaac le pregunta en el versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, dice, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, ya está lista, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le preguntó. Uy, uy, qué tremenda observación la que le hacía Isaac a Abraham, pero más sin embargo, Abraham no dudaba de que Dios iba a proveer, de que Dios en el camino se iba a proveer a sí mismo para que se pudiera llevar a cabo ese el holocausto que ya estaba predeterminado, ¿verdad?
y vemos cómo la fidelidad de Dios nunca desamparó a Abraham, ¿verdad? Nunca lo dejó, nunca permitió que, pues, que Abraham saliera frustrado de ese holocausto que él iba a preparar. No, sino que al contrario, Dios estuvo siempre en el control, siempre Dios tuvo el control de la vida de Isaac, de la vida de Abraham, y los acompañó y fue con ellos. Y vinieron ellos, vino Abraham y a punto de sacrificar a su hijo, pues oyó una voz, dice, del cielo, ¿verdad? Del ángel, de parte del ángel del Señor que le dijo, no le hagas daño a tu hijo, ¿verdad? Y entonces el apóstol Rivera nos enseñaba hace unos días acerca de que tenemos que tener afinado nuestro oído espiritual para poder reconocer la voz del Señor cuando nos está dando instrucciones. El problema muchas veces de nosotros es de que muchas veces no reconocemos la voz del Señor, muchas veces venimos y no recibimos las instrucciones, muchas veces no podemos nosotros, eh, debido a nuestra necesidad, muchas veces venimos y nos olvidamos de las instrucciones o no ponemos atención al mandato que Dios quiere, ¿verdad? Pero es importante que nosotros afinemos nuestro oído, ¿verdad? Para que en cualquier momento que el Señor quiera hablar a nuestra vida, nosotros estemos atentos, ¿verdad? Estemos atentos y poder escuchar audiblemente la voz del Señor, ¿verdad? Como les decía ahí en Génesis 22:7, Isaac le dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino que Abraham por ese momento, digo que él pasaron muchas imágenes de cómo cuando Isaac había nacido, como cuando el Señor le había dado promesa a Abraham de que iba a tener eh, un hijo y que su descendencia iba a ser grande. Y él decía, bueno, el Señor pues él tiene el control. Cuando muchas veces pues nosotros sabemos cuando el Señor nos ha hablado a nuestra mente, ha hablado a nuestros corazones, nosotros tenemos esa convicción, tenemos esa certeza de que Él va a proveer, ¿verdad? Pero en el momento pues yo digo que Abraham pues solo se cayó, ¿verdad? Solo y dice que ahí en Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, iban caminando, iban los dos eh, rumbo a realizar el holocausto, pero Abraham sabía quién era su Dios. Abraham sabía quién era el que le había dado la orden, ¿verdad? Y él sabía de que Dios de una u otra manera se iba a manifestar a la hora de realizar ese holocausto. Podemos ver claramente cómo Abraham conocía a Dios, ya que en ningún momento se cuestionó, solamente obedeció y siguió las instrucciones. Como te decía al principio, es bien importante obedecer y seguir las instrucciones. Cuando nosotros no obedecemos y no seguimos las instrucciones, lamentablemente nos va mal, ¿verdad? Porque para eso son las instrucciones y para eso tenemos que obedecer, para no equivocarnos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? He leído, ¿verdad? Donde dice de que el que obedece jamás se equivoca. Es bien importante que tú, querido hermano, obedezcas las instrucciones para que te vaya bien y que no tengas después de qué lamentarte, ¿verdad? Como te digo, la palabra del Señor también nos enseña, ¿verdad? Que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. En su momento, pues tal vez no entendemos, en su momento tal vez muchas veces no entendemos el propósito, pero dice que a la postre del Señor nos va a hacer bien. Abraham estaba dispuesto a colocar sobre el altar todo lo que poseía, ¿verdad? Él, eh, algo muy preciado, dice, eh, era su hijo, ¿verdad? Era su único hijo, ¿verdad? Pero él estaba dispuesto, antes de desobedecer a Dios, él primero quería obedecerlo y él sabía que al obedecer al Señor, eso le iba a traer mucha bendición, eso le iba a traer mucha alegría, ¿verdad? Aunque al principio, pues me imagino yo que no fue nada difícil ir por el camino con su hijo y decir, bueno,
vamos a ir a celebrar un holocausto, vamos a ir a realizar un holocausto y tú vas a hacer el sacrificado. Yo sé que no es muchas veces no es nada fácil, pero querido amigo, como te decía al principio, el que obedece instrucciones jamás se equivoca. Entonces vemos, al obedecer a Abraham, a Dios, le fue dada la promesa, según Génesis 22:16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Qué gran promesa y qué gran privilegio hay cuando tú y yo, querido oyente, obedecemos la palabra del Señor. Obtenemos muchos beneficios, obtenemos muchos beneficios al obedecer la palabra del Señor. Y déjame decirte, querido hermano, que esta semana no es la excepción. En esta semana yo no sé qué te ha prometido el Señor, yo no sé eh, bajo qué promesa te levantaste el día de hoy, pero déjame decirte en esta hermosa hora lo que dice el Salmo 23:6, dice, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. En esta hermosa hora podemos declarar esta palabra, podemos, aunque cualquier pronóstico que estemos viviendo, sabemos de que el Señor está con nosotros, sabemos que de la mano del Señor que estamos tomados, ¿verdad? Y sabemos que si estamos tomados de la mano del Señor, Él no nos va a soltar. Solo tenemos que obedecer y seguir instrucciones. Así de que en esta hermosa tarde, querido oyente, querido hermano, ahí donde estés, ahí donde te encuentras, quiero que por favor cierres por un momento tus ojos y digas muchas gracias, papito lindo, por el privilegio de iniciar una nueva semana. Gracias, papito lindo, porque yo sé que aunque la situación ahorita no es favorable, yo sé que tú tienes el control, yo sé que tú me vas a ayudar en esta nueva semana, yo sé que en estos 5 meses que ya pasaron, tu mano me sostuvo, tu presencia ha estado conmigo, y en el resto del año, en el resto de la semana, tú vas a estar conmigo. Ayúdame, Padre, a poder obedecer y seguir tus instrucciones para que todo lo que emprenda me salga bien. Gracias, papito lindo, por el privilegio que tú permites que podamos compartir la palabra del Señor en esta hermosa hora. Te pido que bendigas a cada uno de los oyentes. Te pido, papito lindo, que seas tú el que nos cubras con tu sangre preciosa y que nos lleves con paz y con bendición para el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz y la bendición del Señor quede con cada uno de nosotros